Estoy abriendo la lista. Ok, Vega. Aucatinco Marjorie, doctor. Vega, Ocatinco, Marjorie. Ok. Sí, doctor. Y mi ¿Alguien compañera más? Solís Núñez Andrea, doctor, se le presenta una urgencia. Ya, ok. Ok, a ver. Ya, las faltas, uno, obviamente ustedes tienen un máximo de faltas permitidas. Y aparte, las faltas también se van a considerar, al igual que las tardanzas, en vuestra nota de orales. ¿Ok? Así es que todos a tiempo. Ok. Un número del 1 al 5, Paola. 3, doctor. 1, 2, 3, bueno, por ambos lados. Milagros, Laurel. Sí, doctor. Hola, Milagros. Milagros, dame una enfermedad que corresponda, el nombre de una enfermedad que corresponda al grupo de las espondiloartritis. Sería, doctor, la espondiloartropatía no diferenciada o la anquilosante. Ya. Espondilitis anquilosante. Ok. Juan Manuel Mendoza. Sí, doctor, presente, buenas tardes. Hola, Juan Manuel. Dame dos enfermedades que correspondan al grupo de las espondiloartritis. Doctor, en este caso sería la artritis reactiva y la artritis psoriásica. Ya, ok. Juliño. Juliño Doctor, Mendoza. Hola, Juliño. ¿Cuáles los síntomas o una característica de la lumbalgia inflamatoria? No, dos características. bueno, no va. eh, bueno, esta se va a aliviar con el ejercicio. en- Ya, o sea, mejora con la actividad. Ya. Otra. y justamente no va a mejorar con el reposo, entonces va a ser peor en las noches. Ok, empeora con el reposo. Obviamente es más en las noches, sí, matutino. Ok. Claudio Paucar. Sí, doctor. Dame. No, Claudio. Dame dos características de la artritis reactiva que antes, bueno, antes lo conocían como síndrome de Reiter. Compromete, síndrome de Reiter. No recuerdo bien, doctor. Principalmente las espondiloartritis o las lumbalgias inflamatorias, antes o después de qué edad se presentan, por lo general. Entre los 40 y 50 años de edad, doctor. Ya. Sheila Pérez. Presente, doctor. Sheila. Generalmente las lumbalgias inflamatorias de espondiloartritis, ¿a qué edad se presentan? ¿A qué edad inician? ¿Antes o después de qué edad, por lo general? Entre los 30 y 40 años, doctor. Ok, 30, 40. Algunas bibliografías dicen incluso antes de 35 o si no otras antes de 40 años. Paola Sofía. Presente, doctor. Paola, ¿qué medicamentos se usan en una espondilitis anquilosante? Solo dame dos nombres. Ok, o si no, un grupo. ¿Qué medicamentos en general se usan? De primera elección.
Doctor, ¿sería los AINES? Ya, AINES está bien. Ahora, dame dos, ya, solo una característica radiológica de la espondilitis anquilosante. Una. ¿Qué se puede ver en una espondilitis anquilosante en una radiografía? No recuerdo, doctor. Muchas hay. ¿Ya? La imagen en caña de bambú, la imagen en los indios mojitos, sacroiliitis, hay rectificación de la lordosis, rectificación de la curvatura, ángulos rectos en las vértebras. Ahí va. Ok, chicos. Bueno, las preguntas han sido un poco simples. A petición de Paula, que me indicó que tienen un examen de endocrino. Y siempre endocrino, no sé por qué les complican la vida. Ok, chicos. ¿Quiénes exponen hoy día? El grupo de Diana, doctor, Diana Chaina. Ya, entonces inician con artritis psoriásica. ¿Quiénes inician con artritis psoriásica? Mi grupo, doctor. Ya presento. Ok, vayan compartiendo sus diapositivas. Doctor, disculpe, ¿me podría considerar en la lista, por favor? Tuve un inconveniente, por favor. Ok, Andrea, sí. Paula nos comentó. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más que haya llegado tarde? No. Ok. Habíamos hablado de espondiloartritis. La espondiloartritis en realidad, la forma académica de clasificar, son un grupo de 5 enfermedades. Espondilitis anquilosante, la más típica, la más importante. La otra son la artritis reactiva, la otra es la artritis psoriásica, la otra es la artritis relacionada o espondiloartritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal y la última, la artritis indiferenciada. Ya hablamos de la espondilitis anquilosante y de la artritis reactiva. La espondilitis anquilosante tiene como un subtipo especial, como que no es ni siquiera un subtipo, pero es otro tipo de clasificación. Una espondiloartritis axial no radiográfica. O sea, cuando hay una lumbalgia inflamatoria, menores de 40 años, y solo se evidencia en una resonancia magnética. ¿Ok? Eso es una espondiloartritis. Ahora, ya hablamos de esos dos. La artritis indiferenciada es algo muy específico y muy inespecífico y específico de especialidad. Solo falta completar lo que es estos dos tipos de espondiloartritis, como son la artritis psoriásica, que es bastante frecuente, y la artritis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, que no es tan frecuente, pero sí es muy relevante. ¿Okay? Más lo ven los gastros, pero también, como se darán cuenta, es muy importante. ¿Okay? Así es que pueden iniciar, chicos, con artritis psoriásica. No los escuchamos, tal vez falta activar vuestros Sí, audios. doctor. Doctor, buenos días, compañeros presentes. El tema a exponer es sobre la artritis psoriásica. Siguiente, por favor. Para entender un poquito más sobre esta afección, vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que sería su historia, ya que hasta la década de los 50 se pensaba que era una artritis inflamatoria asociada a una artritis reumatoide y de que principalmente se coincidía con lo que sería con la psoriasis y ya que poco a poco se empezó a aceptar lo que sería su diferenciación entre ambas enfermedades. Y en cuanto para el año de 1959, Bridge lo que describe
este autor es en cuanto a las características clínicas clásicas, junto con su compañero Moll, y en lo cual publican estos criterios de clasificación ya para el año de 1973. Y para el año de 1964, la Asociación Americana de Reumatología por primera vez la describe a esta enfermedad de la artritis psoriásica como una identidad clínica propia y que está dentro de las clasificaciones en cuanto a estas enfermedades reumatológicas. Entonces, en cuanto sería su concepto de esta afección, vendría a ser de que forma parte de la familia de las espondiloartropatías y puede definirse como una artropatía inflamatoria que esta se asocia a la psoriasis, y habitualmente lo característico va a ser de que presenta un factor reumatoide negativo y que también lo consideran como una artritis inflamatoria progresiva y que tiene una frecuencia destructiva. Y que se asocia a lo que sería, como dijimos también, la psoriasis, y que su diagnóstico puede ser difícil, ya que puede adoptar formas muy diversas, o en cuanto a otras artropatías, como estaremos hablando la osteoartritis o la gota, y que sí, siguiente, por favor. Y en cuanto a la etiología, podemos decir que las causas de origen de esta afección, más que todo va a ser de naturaleza multifactorial o factores tanto genéticos, ambientales, y sobre todo, más que todo va a ser en cuanto a lo inmunológico, en cuanto a su desarrollo de esta artritis psoriásica, ya que tiene también una afección en cuanto a las articulaciones, ya que lo característico va a ser de forma simétrica, ya que no muestra mayor frecuencia lo que estaríamos hablando en el sexo femenino a comparación. Diana, un momento, por favor. Ya. Ok, puedes continuar, Karen, lo siento, tuve un error de conexión. Estabas en la parte 1. De etiología. Espondiloartritis, ¿ok? Ya no usemos el término de espondiloartropatías, así se llamaba antes. Es un tipo de espondiloartritis. ¿Okay? ¿Puedes retroceder un poquito tus diapositivas? Ya, bueno, sí, estabas hablando de que es la artritis psoriásica. Siguiente. Ok, puedes continuar. Gracias, doctor. Como decíamos en cuanto a esta etiología, las causas, como dijimos, va a ser más que todo de una naturaleza multifactorial, factores genéticos, ambientales, y más que todo estaríamos hablando inmunológicos, ya que esto juega un papel muy importante en cuanto al desarrollo de esta afección. Y algo también característico es de que tiende a su afectación más que todo en las articulaciones, va a ser de forma simétrica, ya que no muestra mayor frecuencia en lo que sería en el sexo femenino, como en el caso que sucede en cuanto a la artritis reumatoide. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, vamos a ver en cuanto si es como dijimos, una artritis asimétrica, el porcentaje que se presenta en los casos va a ser de 60 a 70%, y las características que van a ser, como dije, va a ser más que todo afectación en los dedos de la mano y pie. Y si es el caso de una poliartritis simétrica, un 15% de los casos, y las características van a ser semejantes a una artritis reumatoide, pero a diferencia, como dijimos, el factor reumatoide va a ser negativo. Y en cuanto estaríamos hablando si es enfermedades articulares interfalángicas distal, un 5% de los casos, y estas se asocia más que todo porque va a afectar lo que estaríamos hablando, las uñas, y va a ser también benigna y crónica.
Y si estaríamos hablando de una poliartritis destructiva, también un 5% de los casos, y afecta también lo que estaríamos hablando de las manos y pies también. Y en cuanto a una espondilitis anquilosante, un 5%, y como sabemos va a haber mayor deformidad, y puede ser tanto involucrando tanto las articulaciones como en cuanto a su distribución en este caso. Y cabe recalcar también una de sus características, vendría a ser el dactilismo, ya que se va a presentar un 30% de los pacientes, y como sabemos, esto va a ser una inflamación digital en toda su extensión. Y también se va a presentar, algo también característico, se va a presentar después del inicio de la psoriasis, aproximadamente un 70% de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser un promedio que se presenta de 10 años después de los primeros signos o de psoriasis, o también puede atrasarse hasta los 20 años también. Siguiente, por favor. Y en cuanto a su epidemiología, podemos ir en cuanto a la prevalencia. Se considera de 2.6 a 7 frente a lo que sería el del 0.1 al 2.8% en cuanto a la población general, ya que en cuanto a como dijimos, lo característico se va a presentar después del inicio de la psoriasis, afecta un 2% de la población aproximadamente. Y en cuanto a la incidencia, se considera de 3 a 23 casos por 10.000 personas por año, y en el caso de Estados Unidos va a tener una incidencia de 6.59. Y en cuanto al sexo, estaríamos hablando de que esta enfermedad va a afectar por ambos, en ambos géneros, pero en algunos artículos consideran que es de 1 por 1 y otros de 2.3 por 1. Y en cuanto a la edad, esta artritis psoriásica frecuentemente se da entre los 30 a 55 años de edad, y de que puede presentarse también la edad pediátrica, aunque es muy poco frecuente también. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la patogenia, si bien existen algunos genes comunes en cuanto estaríamos hablando de su susceptibilidad, tanto que va a implicar tanto factores genéticos y adquiridos, estaríamos hablando del fenotipo psoriásico, que vendría a ser el HLA-C06. Entonces, más que todo, va a haber, en cuanto a su patogenia, va a haber un compromiso tanto de los leucocitos y las citoquinas, como sabemos, ya que estos producen o se originan tanto en la piel como en el sinovio de las articulaciones, por lo que podríamos tener un rol podrían ver tanto un rol tanto directo o indirecto en cuanto al desarrollo de la artritis, y esto se evidencia con la elevación tanto de estas citoquinas sistémicas y la activación aumentada de estos leucocitos circulantes, y que tanto los factores genéticos predisponen a lo que serían los pacientes a poder desarrollar esta psoriasis, alterando tanto la acción tanto de estas proteínas que influyen y desregulan lo que estaríamos hablando en cuanto al camino de la proinflamatoria de estas células. Entonces estaríamos hablando en cuanto a estas células, más que todo serían los linfocitos T colaboradores, o como les conocemos como los T helper, que en este caso sería el TH1 y el TH17. Y cabe recalcar que el TH17 juega un papel muy importante en cuanto sería la patogénesis de esta artritis psoriásica, ya que suelen proveer un rol antimicrobial en la barrera del epitelio mucosa, estimulando así lo que serían las células epiteliales a producir lo que serían estas proteínas antimicrobiales. Entonces, estas mismas producen lo que estaríamos hablando, estas interleucinas, la interleucina 17A, el 17F, el 21 y el 22, ya que esas van a dar respuestas anormales que pueden ser un factor en cuanto al desarrollo de estas condiciones autoinmunes. Y cabe recalcar que en cuanto al polimorfismo de estas interleucinas, ya sea el 23R, como ven, y el TRAG F31P2, que es una molécula que esta se va a relacionar con la interleucina 17R. Esta se asocia más que todo en cuanto al eje que estaríamos hablando, que sería la interleucina 23 y por la interleucina 17, en cuanto a la patología de esta afección. Y que este eje se vincula en cuanto estaríamos hablando de una respuesta mediada, ya sea por los osteoclastos, los queratinocitos y los neutrófilos también. Siguiente, por favor.
Ya, acá vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Vamos a ver que la artritis psoriásica habitualmente va a aparecer en el contexto de un diagnóstico confirmado de psoriasis. Es decir, que primero la afectación cutánea, primero el paciente va a presentar afectación cutánea. Posteriormente va a aparecer lo que es el compromiso articular. Esta característica de aparición se va a dar en la mayoría de los casos, ¿no? Un 70%. También va a haber otra característica de aparición que es simultánea, es decir, aparece tanto la psoriasis y la afección articular. Esto es menor, que es en un 15%. Y la otra manera que se puede presentar es que primero aparece la afección articular y luego aparece la psoriasis. Esto ya es más raro, también es en un 15%, y generalmente esto se ve cuando el paciente ya tiene un compromiso articular más avanzado, ¿no? Y por lo que el médico tiene que ser más, tiene que ser más exquisito en el diagnóstico, ¿no? Y tiene que examinar con atención lo que es la piel, el cuero cabelludo, ¿no? Que son los lugares donde frecuentemente se va a presentar lo que es la psoriasis. Como vemos acá en las imágenes, ¿no? Vamos a ver los distintos tipos de psoriasis iniciales que se pueden presentar, ¿no? Tenemos una psoriasis en placas, tanto en el codo, ¿no? Y otro que aparece en cuero cabelludo. También hay psoriasis genital, también un tipo de psoriasis umbilical, una psoriasis en gotas, una psoriasis eritrodérmicas en el tronco, y también podemos ver unas psoriasis pustulosas, ¿no? Bueno, en resumen de esta diapositiva es que la afección cutánea en la artritis psoriásica va a ser más importante, ¿no? Porque esta aparece con más frecuencia, ¿no? Primero, un 70%. Siguiente. Siguiente. Ya. En acá lo que les decía, ¿no? Cuando el médico va a estar frente a un paciente que se sospecha, ¿no? De artritis psoriásica, debe prestar más atención y debe ser más detalloso al examinar, ¿no? Lo que es cuero cabelludo y uñas, ¿no? Y buscar, ¿no? Los cambios distróficos ungueales, ¿no? En las uñas, ¿no? Se va a buscar punteados ungueales, onicolisis, como está en la imagen, o cambios destructivos, ¿no? Graves, con pérdida y formación de pústulas en el lecho ungueal, ¿no? También vamos a ver que los pacientes van a presentar con frecuencia otras características sistémicas de inflamación articular, como es la rigidez de reposo, y también puede presentar fatiga. Acá en el gráfico que está a la derecha, podemos ver un índice articular que va a mostrar la frecuencia de afección articular periférica de las extremidades. Acá se realizó, ¿no? Un estudio con 129 pacientes donde se determinaron la afección dolorosa y tumefacta, ¿no? De las diferentes articulaciones, siendo la afección más frecuente en las articulaciones interfalángicas distales de la mano y las interfalángicas proximales y distales de los pies, ¿no? Es donde
con más frecuencia se va a ver la afección articular. También, como ya se mencionó al inicio, va a haber una afección axial también, ¿no? En la dolorosa, ¿no? Como se ve también en esta imagen, ¿no? En la zona sacroiliaca, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto a los subtipos de artritis psoriásica, vamos a ver que va a haber 5 subtipos, ¿no? La oligoartritis asimétrica, la poliartritis simétrica y el predominio articular interfalángico distal, el predominio de espondiloartritis y la artritis destructiva. De estos 5 tipos, el más importante va a ser la oligoartritis asimétrica, porque esta oligoartritis simétrica se va a ver con más frecuencia. Va a tener una mayor frecuencia de presentación, ¿no? Un 70 a 80% de los casos. Y lo bueno de esto es que va a ser leve, ¿no? La afección es leve y solo un 20% de este subtipo se va a complicar a grave. Y también de estos subtipos, vamos a mencionar que el subtipo poliartritis simétrica, también es importante evaluar, ¿no? Porque se confunde con lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Porque aparentemente tiene las mismas características, ¿no? Igual que la artritis reumatoide es una poliartritis simétrica. Solo que se va a diferenciar de la artritis reumática porque va a ser seronegativa, ¿no? Como lo ha mencionado al inicio, ¿no? Y este subtipo de poliartritis simétrica va a ser más grave y erosiva, ¿no? Y va a tener se va a presentar con menos frecuencia. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver los patrones de artropatía periféricas. Acá vamos a ver el patrón de artritis mutilante. Esto podemos ver, ¿no? En la imagen de la derecha, en el lado inferior del lado derecho, ¿no? De la diapositiva, donde se ve, ¿no? Va a ser un subtipo de artritis que va a ser de forma destructiva, que va a estar asociada a una articulación inestable, ¿no? Y este tipo de afección es menos frecuente, ¿no? Y generalmente se va a ver en pacientes que no controlan, ¿no? Su enfermedad por largo tiempo, ¿no? Esta afección generalmente va a involucrar articulaciones periféricas, tanto de manos y pies. Para esto se realizó un estudio llamado GRAPPA, donde se determinó 2 criterios, ¿no? Para denominar una artritis mutilante, ¿no? Hay criterios clínicos y criterios radiográficos. En los criterios clínicos, debe tener un acortamiento de los dedos, un telescopaje digital o una articulación inestable, pero no causada por una subluxación. En los criterios radiológicos, son erosión de todas las superficies articulares de ambos lados de la articulación, lo que se va a llamar lápiz en copa. Y se consideró que la osteolitis era una característica definitoria, ¿no? Vamos a ver osteolitis. Este criterio radiológico lo vamos a ver más adelante cuando se haga diagnósticos. Ahora, el otro patrón es la dactilitis. Esta característica también podemos ver acá en el recuadro superior derecho de la imagen, donde se va a caracterizar por una tumefacción, ¿no? Y
llamado dedos en salchicha, ¿no? Que se va a presentar en manos o en los pies, ¿no? También vamos a ver en la dactilitis cambios cutáneos y unguiales de la piel y uñas. El otro patrón es la entesitis. Esta va a ser una inflamación de la inserción del tendón o un ligamento del hueso. Y el otro patrón que se va a encontrar es la espondiloartritis, que va a ser menos frecuente y generalmente se va a ver cuando haya afección vertebral, ¿no? Y para que aparezca esto, va a haber un factor de riesgo que va a ser una artritis periférica grave o el gen HLA-B27, ¿no? Siguiente. Ya, ahora bueno, en esta diapositiva vemos las enfermedades extraarticulares. Como hemos visto, la artritis psoriásica, esta afección no solamente es articular, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Netamente la psoriasis es una afección cutánea, ¿no? Aparte de estas dos afecciones, cutánea y articular, va a tener otras afecciones. Puede ser una afección ocular donde se va a presentar iritis o uveitis. Esto se va a dar en un 7 a 18% de los casos y va a estar relacionada con la afección vertebral, ¿no? También se va a poder ver que va a haber una afección de una enfermedad intestinal inflamatoria. Esta afección no está aún muy clara, no se ha determinado muy bien. Se dice que está relacionada con los efectos de los medicamentos. También vamos a ver un linfoedema o edema distal que se va a presentar en los pies y también se va a ver en esta afección extraarticular la amiloidosis. Ya, ahora para hacer una comparación, acá en el cuadro de la derecha, entre la artritis psoriásica y la artritis reumatoide, se confunde mucho, ¿no? Y este cuadro nos va a servir para hacer una diferenciación entre estas dos. Por ejemplo, vemos que en la artritis psoriásica se va a presentar psoriasis, ¿no? Y en la reumatoide no va a haber esta característica. En cuanto es a la simetría, en la artritis reumatoide hay mucho más simetría, ¿no? Y en la artritis psoriásica existe simetría, pero es menos. Como les mencioné, hay un subtipo, ¿no? Que es la simétrica, donde va a haber un factor reumatoide negativo. Ahora, en la asimetría, esto va a ser más característico de la artritis psoriásica. Y ahora en la entesopatía, este se va a presentar más en la artritis psoriásica. La dactilitis también se presenta en lo que es la artritis psoriásica. La distrofia inguinal también en la artritis psoriásica y con la asociación con virus y la inmunodeficiencia humana también va a ser una característica más predominante en artritis psoriásica. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que son las pruebas analíticas en artritis psoriásica, vamos a ver que no hay ninguna prueba que va a permitir diagnosticar, ¿no?, la artritis psoriásica. Pero aunque va a haber, ¿no?, lo que es el factor reumatoide, que se va a encontrar ausente y se va a considerar, ¿no?, como una característica importante para distinguirla de lo que es la artritis reumatoide. Pero va a haber algunos pacientes que han mostrado que del 5 al 16% van a tener, ¿no?, características típicas de artritis psoriásicas, pero van a tener una concentración baja de factor reumatoide
Y esto es, ¿no? Hasta que se disponga, ¿no? De una prueba diagnóstica más definitiva en cuanto a esta artritis, lo cual va a ser difícil hacer un diagnóstico categórico en estos pacientes. Ahora, al principio se creía que lo que son los anticuerpos de antiproteína citrulinada o en lo que es el ACPA eran más específicos, ¿no? En lo que es en artritis reumatoide. Pero en algunos estudios se ha visto que estos anticuerpos también van a estar presentes en un 5% de los pacientes en esta artritis psoriásica. Ahora, en cuanto a lo que son los reactantes de la fase aguda, como son la proteína C reactiva o el CRP y el amiloide sérico A, se va a ver, ¿no? Que pueden estar elevados, ¿no? En pacientes con artritis psoriásica, pero no va a ser tan frecuente y no va a ser tan intenso, ¿no? Que en los pacientes que tienen lo que es artritis reumatoide. Ahora, esos reactantes van a estar elevados, sobre todo en pacientes con enfermedad poliarticular, y son marcadores algunos de mal pronóstico, ¿no? Ahora, como se ha explicado antes, ¿no? Los pacientes con artritis psoriásica también pueden presentar lo que es la hiperuricemia asociada, ¿no? A lo que son las anomalías metabólicas o gastrointestinales. En lo que es el diagnóstico por imágenes o las pruebas de imagen, vamos a ver que el uso de lo que es la ecografía musculoesquelético y lo que es la resonancia magnética y la radiografía simple en pacientes que tienen artritis van a incluir, ¿no? La artritis psoriásica. Pero en esto lo que es la radiografía simple va a seguir siendo, ¿no? El patrón de referencia para evaluar los cambios óseos de las articulaciones periféricas en esta artritis psoriásica. Entonces, cuando hablamos de una radiografía simple, vamos a ver que alrededor del 67% de algunos pacientes con esta artritis van a confirmar que tienen anomalías radiográficas. Estas características van a ser de afectación articular asimétrica, como lo había mencionado ya mi compañero, una afectación de las articulaciones interfalángicas de los dedos de la mano y del pie. Ahora, va a tener signos algunos de erosión, las otras que son de resorción ósea, coincidentes en ocasiones, y que van a provocar, ¿no? Algunas deformidades, ¿no? Clásicas, que es de lápiz en copa. Ahora va a haber un pinzamiento del espacio articular o va a ser la afectación, ¿no? De la centesis, que a menudo se va a presentar, ¿no? Con espolones óseos y periostitis, y que también se va a ver, ¿no? Afectado lo que es la columna vertebral y algunas veces lo que son el sacro, perdón. Ahora, entonces, para ver un poco más de esto, en las imágenes, en la imagen A, vamos a ver una monoartritis. Esta va a ser interfalángica, está señalado con las flechitas rojas, distal del tercer dedo, ¿no? De la mano izquierda con neoformación ósea prominente. Luego vamos a ver en la imagen B una sacroiliitis derecha, que esta va a ser asimétrica. En la C vamos a ver una artritis mutilante, que se va a deber, ¿no? A los cambios destructivos graves, que esta va a presentar lo que son erosiones múltiples y deformidades, ¿no? Lo que es el de lápiz en copa. En la imagen D vamos a ver la acroesteolisis, que se va a dar, ¿no? Por la destrucción de los penachos de las falanges distales del segundo dedo en ambos pies, ¿no? Como se observan en las flechitas. En la imagen E vamos a ver una entesitis, que vamos a ver una proyección lateral del calcáneo, que se va a ver una erosión grande en la cara dorsal de este mismo, con la inserción del tendón de Aquiles, que se va a ver en la flecha más grande. Y hay cierta, ¿no? Neoformación ósea periosta asociada, y también se va a ver, ¿no? Que el espolón calcáneo plantar va a ser grande, y que va a indicar, ¿no? Una entesopatía en el origen de la fascia plantar. Y en la imagen F vamos a ver una periostitis. En esta radiografía vamos a observar, ¿no? El pulgar, que va a mostrar una erosión marginal de la base de la falange distal. Va a estar recubrida está recubrida excesivamente de esta falange con un hueso nuevo o perióstico irregular, ¿no? Como se observan en la imagen.
En cuanto a la ecografía musculoesquelética, no se ha comprobado que esta va a ser más sensible en cuanto a la exploración clínica para detectar la sinovitis leve en la artritis psoriásica. Más que todo cuando no está diagnosticada, ¿no? O incipiente, cuando va a empezar a manifestarse. Ahora, las características que van a presentar en esta ecografía musculoesquelético va a ser la entesis, ¿no? Que se va a engrosar, luego va a haber un cambio hipoecógeno, va a haber un aumento de la vascularidad que se va a observar mediante Doppler color, lo que son la tenosinovitis y las erosiones óseas, ¿no? O formación de entesofitos. Ahora, también se va a observar que la ecografía musculoesquelética va a detectar un porcentaje más alto de anomalías entésicas, que estas van a ser leves o están ocultas, ¿no? En pacientes con esa artritis psoriásica incipiente, con independencia, ¿no? De las exploraciones clínicas y los síntomas, ya que algunos son asintomáticos. Y se ha usado que la ecografía, ¿no? Va a ser con un seguimiento, va a ser una respuesta, ¿no? Al tratamiento de la sinovitis. En las dos imágenes vamos a ver que en la imagen A, vamos a ver que se va a observar una sinovitis que va a afectar una articulación metacarpofalángica va a estar en un corte sagital, donde vamos a observar, ¿no? Una distensión de la cápsula articular en las flechas, como se observan en las pequeñas flechas blancas. Y en la imagen de abajo se va a presentar, ¿no? Esos colores naranjas, que va a ser una hiperemia sinovial, que se observa, ¿no? Principalmente en la cabeza del metacarpo y en la falange proximal. Y en la imagen B vamos a ver, ¿no? Una entesitis del tendón de Aquiles, donde se observa, ¿no? Una hiperemia en esta, y la parte del tendón está un poco vascularizada. Y en cuanto a la resonancia magnética, esta se va a basar en más que todo cuando ya es más avanzado, cuando hay edemas, ¿no? De médula ósea o relacionado con las entesitis observadas en la resonancia magnética propia. Ahora, esta se puede usar o emplear para estudiar todos los aspectos, ¿no? De una afectación articular, incluyendo, ¿no? Lo que es la entesis. Pero no se ha aclarado mucho en cuanto a su uso clínico habitual en la artritis psoriásica. Ahora, en la aplicación de esta resonancia magnética en las articulaciones sacroiliacas o de la columna vertebral en la artritis psoriásica puede ser útil, como en la espondilitis anquilosante, sobre todo en la artritis psoriásica axial activa, ¿no? Que va a estar asociada con el HLA-B27. También puede ser útil como criterio de valoración para detectar lo que es la sinovitis o vascularidad, ¿no? O la vascularidad en pacientes con artritis psoriásica que reciben ya las terapias biológicas, ¿no? Ahora, en las imágenes podemos observar que en la imagen A vamos a ver una imagen de resonancia magnética de un pie izquierdo que va a confirmar, ¿no? La afectación del astrálago con el escafoides con un edema, ¿no? Óseo. En la B vamos a ver una sinovitis de rodilla, como se observa en la imagen, va a ser de un corte transversal, ya que va a tener una saturación de grasa y va a ser un constante o muestra, ¿no? Lo que es un engrosamiento notable de la membrana sinovial de la rodilla. Ahora, esta sinovitis, ¿no? Se va a extender a un pequeño quiste de Baker en la fosa poplitea derecha, ¿no? Detrás, ¿no? Como se observa en el círculo rojo. Ahora, en la imagen C vamos a ver una sacroilitis asimétrica. Ahora, esta imagen de transversal, es un corte transversal, muestra, ¿no? Lo que es una esclerosis hipointensa que va a estar alrededor, en realidad, de la articulación sacroiliaca derecha, como se observan en las dos flechitas blancas, y que va a presentar, ¿no? También lo que son erosiones bilaterales, ¿no? Y en cuanto a la imagen D, también va a ser un corte transversal. Este va a ser, ¿no? Que va a mostrar la imagen C, una recuperación, ¿no? De la inversión del mismo paciente que nace,
que se va a observar, ¿no?, un edema notable en lo que es en ambos lados de la articulación sacroiliaca, como se observan en las pequeñas imágenes, en las pequeñas flechas, ¿no? Con un edema mínimo en la izquierda. Esto es después, ¿no?, de haber recibido una terapia biológica. La resonancia magnética más que todo va a ser cuando ya están recibiendo terapia o si no cuando la enfermedad ya está más avanzada. Bueno, tenemos para la clasificación de la artritis psoriásica podemos usar los criterios de clasificación Caspar. Bueno, para cumplir los criterios Caspar, un paciente debe tener la artropatía, o sea, inflamación articular periférica o axial o de la centesis. Además, tiene que tener 3 puntos de alguna manera de las manifestaciones clínicas serológicas o también radiológicas de la enfermedad. Bueno, en el primer apartado se refiere a la presencia de psoriasis cutánea. Tiene a su vez 3 subdivisiones. La psoriasis en curso diagnosticada por un reumatólogo o un dermatólogo, antecedentes personal de psoriasis, un antecedente de psoriasis en familiares de primero o segundo grado, y bueno, todos estos van a valer 1 punto, excepto la psoriasis en curso, la cual va a tener un valor de 2 puntos. La segunda parte se va a referir a la típica distrofia unguial psoriásica observada en el examen clínico, y va a tener un valor de 1 punto. La tercera parte es la ausencia del factor reumatoide por cualquier método, menos el látex. Va a tener también 1 punto. El rasgo clínico más distintivo de la artritis psoriásica, o sea, la dactilitis, ya sea que esté en curso o recogida en la historia clínica por un reumatólogo, va a tener también un valor de 1 punto. El signo radiológico característico de la enfermedad, la neoformación, o también puede ser yuxtaarticular, en manos y pies va a tener un valor de 1 punto también. Y bueno, estos criterios van a tener una especificidad del 98.7% y sensibilidad del 91.4%. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico para pacientes individuales con posible artritis psoriásica. Algunos pacientes pueden presentar manifestaciones articulares características de la artritis psoriásica, pero no van a presentar manifestaciones cutáneas ni unguiales. Bueno, solo puede hacerse un diagnóstico definitivo de artritis psoriásica cuando más adelante va a aparecer la psoriasis. Según los resultados del factor reumatoide y la prueba de anticuerpos que se tengan en la antiproteína citrulinada. Siguiente. Bueno, vamos a pasar con el tratamiento. Al analizar las medidas terapéuticas para la artritis psoriásica, el hecho de que ésta puede manifestarse de manera diversa con artritis periférica, enfermedad cutánea y unguial, o puede haber enfermedad axial, dactilitis y entesitis, bueno, va a llegar a complicar las decisiones terapéuticas, ya que no todos los tratamientos van a ser electivos para todas las manifestaciones y todos los pacientes que las presenten. Bueno, estos con frecuencia van a presentar una mezcla de manifestaciones simultáneas, ¿no? Y se tiene que elegir el tratamiento. Las decisiones terapéuticas pueden estar condicionadas por la manifestación más grave de la enfermedad en el momento de la evaluación. Y para esto tenemos algunos fármacos clásicos. Aunque se han publicado pocos datos concluyentes de un efecto terapéutico favorable en la artritis psoriásica, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, van a ser los que con más frecuencia se utilizan en primer lugar en la artritis psoriásica. Cualquiera sea el fenotipo clínico que se tenga, ¿no? En la opinión de algunos expertos, apoya el uso de los AINES, aunque se han registrado reagudizaciones ocasionales después de la psoriasis, ¿no? También tenemos los corticoides intraarticulares. Estos también pueden ser bastante efectivos, sobre todo en la forma oligoarticular o en presencia de entesitis localizada.
como por ejemplo en la fascitis plantar, ¿no? También tenemos el tratamiento sistémico, el cual va a estar indicado en pacientes con 3 o más articulaciones inflamadas, a pesar de estar recibiendo un tratamiento convencional. Bueno, la enfermedad cutánea leve va a ser neutralizada habitualmente con los corticosteroides tópicos, o también podemos usar derivados de la vitamina D. Estos últimos van a ser más apropiados como tratamiento de mantenimiento, ¿no? Bueno, según evidencia científica, casi todos los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o los FARMES, pueden tener un efecto favorable de pequeño a moderado en las articulaciones periféricas, también en la centesis y las dactilitis. Las manifestaciones axiales y la enfermedad unguial no van a responder bien, al contrario, ¿no? Se han logrado mejorías buenas o moderadas de la enfermedad cutánea con algunos de los fármacos sistémicos más antiguos, como son el metotrexato o ciclosporina, la sulfasalazina, la acitretina. Y bueno, entre estos el metotrexato va a ser el fármaco de elección en pacientes con artritis psoriásica, aunque hay escasa evidencia científica favorable a su uso, ¿no? Se realizó un pequeño estudio aleatorizado en donde se concluye que el metotrexato fue tan efectivo como lo es la ciclosporina. Siguiente. Bueno, tenemos el algoritmo de la EULAR para el tratamiento de la artritis psoriásica con tratamientos farmacológicos no tópicos del 2015. Bueno, según esto, se va a iniciar el diagnóstico clínico de la artritis psoriásica activa, o sea, con una o más articulaciones dolorosas a la palpación, inflamadas. También entesis dolorosa, dactilitis, y también puede haber dolor de la espalda inflamatorio. Bueno, vamos a iniciar el tratamiento con AINES y podemos acompañarlo de infiltraciones locales de corticosteroides. Y bueno, si se consigue el objetivo, el cual va a ser la ausencia de signos y síntomas, o al menos una actividad baja de la enfermedad. Bueno, si no se consigue este objetivo en 3 a 6 meses, o si directamente vemos factores pronósticos adversos, vamos a pasar a la fase 2, indicando el fracaso de la fase 1, donde se va a iniciar el metotrexato, o en caso de contraindicación, con leflunomida, o sulfasalazina o ciclosporina A. Si no se ve remisión de los síntomas en 3 a 6 meses, o directamente si es que hay predominio de la enfermedad axial o entesitis grave, vamos a pasar a la fase 3. En la fase 3, si tenemos una artritis con factores pronósticos adversos, podemos iniciar con un biofármaco, ¿no? Generalmente un antagonista del factor de la necrosis tumoral, o un inhibidor de la interleucina 12, 23 o de la interleucina 17. También podemos administrar un fármaco. Si no tenemos factores pronósticos adversos, se puede iniciar con un segundo fármaco sintético, ¿no? Como la leflunomida, sulfasalazina, ciclosporina A o el metotrexato mismo. Si no conseguimos remisión, podemos administrar un inhibidor de la interleucina 17. Y si aún así no tenemos remisión, pasamos a la fase 4. Aquí vamos a cambiar el tratamiento a otro anti-TNF o a otro mecanismo de acción o otro fármaco, ¿no? Siguiente. Bueno, el enfoque terapéutico de las artritis psoriásicas ha cambiado mucho, ¿no? Con la introducción de las terapias biológicas. Según estudios, se indica que los tratamientos anti-TNF van a ser efectivos para neutralizar los signos y síntomas de la artritis periférica, mejorando la calidad de vida y evitando la progresión radiológica. Además, estos anti-TNF van a ser efectivos también para otras manifestaciones de la enfermedad, como la enfermedad unguial que se presenta, la entesitis y también la dactilitis. Se ha observado también una mejor respuesta cutánea, pero no articular, en pacientes tratados con 50 miligramos de etanercept, la cual fue administrada por vía subcutánea 2 veces a la semana, en comparación de
una vez a la semana. En el caso del ustekinumab, va a ser un anticuerpo monoclonal IgG1K, completamente humano, ¿no? Y este se va a unir a la subunidad P40 común compartida por la interleucina 12 y la 23. Bueno, este se ha probado para la psoriasis y la artritis psoriásica. También ha logrado mejorías considerables y prolongadas de los signos o síntomas de la artritis psoriásica en algunos pacientes con artritis psoriásica activa, ¿no? Y bueno, según estos del bloqueo de la interleucina 17, cada vez hay más indicios de que la interleucina 17 va a ser importante en la patología de la artritis psoriásica. Entonces se ha propuesto el bloqueo de esta como diana terapéutica, ¿no?, de la artritis psoriásica. Tenemos el secukinumab, el cual va a ser un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 17A de alta afinidad, también completamente humano, que se va a unir y neutralizar la interleucina 17A. Este ha sido aprobado para la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante. También se realizó un estudio de fase 3 comparativo con un placebo, en donde a 397 pacientes con artritis psoriásica se administró diferentes dosis de secukinumab, acompañado de un grupo a los que se le administró el placebo. Luego de 24 semanas se vio mejoría en los pacientes en los que se dio el medicamento frente a los del placebo, ¿no? Además, el estudio continuó hasta las 52 semanas de control y se obtuvo que este medicamento persiste durante un periodo prolongado. Entonces, la inhibición de la señalización de la interleucina 17 también puede ser lograda con el brodalumab, el cual va a ser un anticuerpo monoclonal antirreceptor A de interleucina 17. Bueno, este también logró respuestas clínicas notables en pacientes con psoriasis. Y bueno, estos hallazgos nos muestran que este anticuerpo monoclonal antirreceptor A de interleucina 17 va a ser una diana terapéutica potencial de las artritis psoriásicas, ¿no? Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, chicos. En la parte de espondiloartritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cómo se han dividido? Paula, ¿tienes el cronograma de exposiciones? Sí, doctor. Ahorita lo voy a abrir. Un momento, por favor. Ya, doctor, el tema que les tocaba al grupo era artritis psoriásica, epidemiología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, criterios de diagnóstico, diferencial y tratamiento, doctor. ¿Y el siguiente tema de exposición? El siguiente es artritis enteropática, doctor. ¿Y a quién le toca ese tema? A mi grupo, doctor, pero ese es el que teníamos que hacer la siguiente semana ya, doctor. Si no me equivoco. No creo. A ver, revisa la fecha. ¿Qué dice? ¿Qué semana de exposición? Usualmente son los dos temas en una sola clase. Sí me lo mandaste, ¿no? Voy a revisar. Sí, doctor, justo ahorita estoy viendo porque no estaba actualizándose. Sí, los dos
Los dos temas teníamos que exponer el día de hoy. Doctor, mi grupo pensábamos que íbamos a exponer la siguiente semana, no me fijé bien la semana, pensé que en el anterior lo había configurado como tema completo, que era la semana 12. Entonces pensé que exponíamos la siguiente semana ya, doctor. Ya, no hay inconveniente. Era hoy. A ver, ¿quiénes son del grupo panel? En mi grupo, doctor. Ah, bueno, entonces ustedes han supuesto que son el grupo panel, ¿no? Ya, bueno. Este tema era para terminar hoy día. Es mucho 3 clases para espondiloartritis. ¿Ok? Lo que van a hacer es, van a hacer sus diapositivas. Cuando haya tiempo, van a hacer una grabación de vuestro tema de exposición, tal y como se estarían exponiendo, porque de eso va a depender vuestra nota. Y la siguiente clase, o tal vez la subsiguiente, no, la siguiente creo, la siguiente. El grupo panel se va a encargar de hacer las preguntas para esa exposición. ¿Ok? Entonces, doctor, el grupo panel sería el grupo 9 que está conformado por Vera Luz Aday y Camacho Peña Carlos Alberto, ¿correcto, doctor? Sí, creo que les toca exponer líquido sinovial, ¿no? Si no me equivoco. Estudio de líquido sinovial, sí, doctor. Ya, ok. Ellos van a hacer el grupo panel de ustedes, pero van a hacer la grabación, ¿ok? Van a hacer la grabación, ya después tienen el examen el sábado, lo harán el domingo, lunes. El lunes mandan el video o el link, lo que sea. Bueno, les sugiero que hagan una grabación. ¿Saben cómo grabar diapositivas, no? ¿Cómo grabar una exposición? Sí, doctor. Lo graban, hacen esto, lo mandan, lo comprimen en un RAR y lo comparten con 2 compañeros y también me lo mandan a mí. ¿Ok? No podemos retrasarnos porque todo está cronogramado. El cronograma está hecho para que terminemos a tiempo. Y al iniciar la próxima clase vamos a iniciar justamente con las preguntas, tanto a ustedes como siempre, y al grupo panel, las preguntas de ellos. ¿Ok? Y revisen bien. Justo la anterior vez yo les había indicado de que tenían que hacer, bueno, no fui explícito, pero sí les dije que tienen que ser temas completos. Tal vez era, bueno, está hecho, no podemos retroceder, no vamos a perder más el tiempo en esto. Hay que hacer eso y ahora sí, preguntas. Bueno, pensé que iban a hacer las 2 cosas. Han sido muy explícitos en vuestra exposición, está muy bien. Ahora las preguntas, a ver, del grupo panel. Empezamos contigo, Paola. Está bien, doctor. Mi pregunta sería básicamente ¿cuál sería el fenotipo que se va a asociar más al inicio temprano de la psoriasis? ¿Alguien del grupo expositor? Yo, doctor. A ver, Diana. En este caso, sí estaríamos hablando al que se va a asociar a lo que sería el inicio temprano de la psoriasis. Estaríamos hablando de lo que sería el fenotipo el HLA-C06, ya que va a dar un lugar en cuanto sería el patrón clínico, o sea que más que todo va a tener predominio en cuando estaríamos hablando de la afectación cutánea. En este caso sería esto. Ok. ¿Qué opinas, Paola? Doctor, disculpe, no le llegué a escuchar muy bien. ¿Me podría repetir, por favor, Diana? Ya, ok, te repito. Cuando estaríamos hablando del fenotipo psoriásico, que estaríamos hablando de lo que sería el HLA-C06, ya que está dando lugar en lo que sería el patrón clínico, o sea, ya que va a tener más predominio en cuanto sería la afectación cutánea. Sí, es lo correcto, doctor. Pero también ese fenotipo, doctor, recordemos que también está asociado negativamente a lo que vendría a ser la sacroilitis asimétrica también, ¿no? Y eso es todo, doctor. Ok. Otra pregunta, Paola. Siguiente pregunta. La artritis psoriásica, generalmente, ¿cómo se presenta? ¿Se presenta antes o después del inicio de la psoriasis?
¿Alguien del grupo expositor? Y ya, doctor, yo le voy a contestar. Yo le puedo responder. ¿Puedo acompañar, Iván? Gracias. Sería de que esta se va, como lo dijimos en la exposición, esta se puede presentar después del inicio de la psoriasis. Como dijimos, aproximadamente puede darse entre el 70% de los pacientes, ya que, como dijimos, va a ser un promedio que se presenta 10 años después de los primeros signos de la psoriasis, pero también puede atrasarse hasta en los 20 años en este caso. Ok, ¿algo más que acotar? Sí, doctor. Generalmente, según lo que he leído en la referencia bibliográfica, es que, como lo dijo, ¿no? Habitualmente se va a presentar primero la psoriasis para luego presentar lo que vendría a ser la artritis psoriásica. Pero debemos de recordar que en un 15% de la población, la psoriasis puede aparecer incluso después de la artritis psoriásica, ¿no? Ok. ¿Cuál es la presentación típica de la artritis psoriásica, Paola? ¿Cómo vienen los pacientes? ¿Qué dicen? ¿Qué son más varones, mujeres? ¿Es igual? ¿Qué edad? Doctor, no tiene una predisposición a nivel del sexo, ya que va a ser tanto para varones como para mujeres. Y hablando del fenotipo, que es el HLA, C06, generalmente se presenta en pacientes menores de los 40 años, pero en el resto de los pacientes, si no hablamos de este fenotipo específicamente, se presentaría entre los 35 a 50 años, doctor. Ya. ¿Qué compromiso tiene la psoriasis? Compromiso extraarticular, sí, pero hay una característica especial en los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica, que nos obliga a pedir muchos exámenes, a hacerle algunos exámenes de control, a derivarlo a otras especialidades. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Alguien del grupo expositor? Doctor, en casi la mitad de la pregunta se entrecortó de usted. No la entendimos muy bien. Ah, ok. Ya. Entonces, vuelvo a preguntar. La artritis psoriásica y la psoriasis usualmente se correlacionan con un grupo. Doctor, no se le escucha tan bien. Voy a ver. Un momento. Doctor, está entrecortado. Ok, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, doctor, ahora sí. Ok. Bueno, les decía, la artritis psoriásica y la psoriasis es una enfermedad que, aparte de todo el compromiso articular y extraarticular que ya han mencionado, tiene una característica importante que los obliga a tener cuidado con los pacientes respecto a otros compromisos, derivarlo a otras especialidades, porque incluso es una causa muy frecuente de muerte. ¿A qué compromiso me refiero? Doctor, estaríamos hablando al compromiso cardiovascular. Ya, entonces, ¿qué es lo que usualmente pasa con este tipo de pacientes?
doctor, en este tipo de pacientes, ¿no? Como lo dijo ahí, es más frecuente la afección inflamatoria que va a comprometer, ¿no? La parte cardiovascular, ¿no? Se puede ver infartos, hipertensión, ¿no? Claro, todo eso se llama síndrome metabólico, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria? La artritis psoriásica es mucho más inflamatoria. Por eso es importante a todo paciente con artritis psoriásica decirle que tiene que controlar el peso, siempre se le tiene que pedir un perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, mandarlo al cardiólogo periódicamente porque estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer aterosclerosis. Hacen ateromas y obviamente les da infarto y se mueren por eso. Tienen mucho riesgo de hacer diabetes. Eso en todos los pacientes reumatológicos es importante, pero en la psoriásica hay que tener mucho más hincapié en esa parte. ¿Ok? Ahora, ok chicos. Paola, ¿quién más está en el grupo de Paola? Becerra Manutupa Raimi, doctor. Ya, Becerra. Siguiente, Becerra. Raimi. Sí, doctor, Pregúntale. buenas tardes. Hola, Raimi. Ya, bueno, ¿me podría decir qué diferencias clínicas puede existir entre la artritis psoriásica y la artritis reumatoide? ¿Ya? Alguien del grupo, pese a que mostraron un cuadrito, pero está bien, a manera de resumen. A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, doctor, se ha mostrado un cuadro en la exposición al final. Vamos a ver que la artritis psoriásica va a ser mucho más, se va a presentar primero, lo importante es la psoriasis, ¿no? Que se va a presentar en la artritis psoriásica y en la reumatoide no va a haber. Lo otro es la afección articular, va a ser más asimétrica en la artritis psoriásica. Y también vamos a ver la presencia de dactilitis o entesopatías, ¿no? En lo que es artritis psoriásica, ¿no? Y en cuanto a la artritis reumatoide es más simétrica su afección, ¿no? Y va a tener factor reumatoide positivo y en la psoriática es factor reumatoide negativo. Ok, ¿qué opinas, Raimi? Sí, doctor, sí, está bien. Bueno, también podríamos ahí acotar algo, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide, como sabemos, el paciente tipo va a ser una mujer joven, que es más frecuente en las mujeres, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en esta patología, la artritis psoriásica, que el género es por igual, ¿no? De 1 a 1, o nuestro compañero mencionó que de 2.3 por un varón, ¿no? Aparte también que en cuanto a la etiología, generalmente suele ser esto es genético, inmunológico, en lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Y en la psoriásica va a estar relacionado al fenotipo que mencionaron, ¿no? Al C06 y al HLA-B27. Y algo también importante de que se podría decir, es por ejemplo que la artritis reumatoide hay en cuanto a la afección articular, la afección es metacarpofalágica, ¿no? A diferencia de la artritis psoriásica es interfalangia distal, ¿no? Casi llegando a la uña. Ok. Raimi, bueno, sí, es importante diferenciar bien las características clínicas. ¿Okay? Uno de ellos es primero que los pacientes con artritis psoriásica tienen psoriasis. No todos, pero el 70% sí. ¿Okay? A veces puede iniciar todo el compromiso articular y luego la psoriasis. Eso de antemano sí determina la enfermedad. Ahora, el cuadro que ha mostrado Iván es preciso para diferenciar bien las características. Se parecen mucho, más que todo el poliarticular simétrico, pero hay varios tipos de artritis psoriásica. Los demás no tienen mucho parecido. Raimi, cuando el paciente tiene artritis psoriásica y tiene el fenotipo o el subtipo clínico de afectación de interfalángicas distales,
¿Con qué enfermedad se hace el diagnóstico diferencial? Porque la artritis reumatoide no afecta a las interfalanges distales, ¿no? O sea, no es habitual, es muy raro. Pero hay alguna otra enfermedad que puede afectar las interfalanges distales. No recuerdo, doctor. ¿Ya? ¿Alguien en el grupo opositor? Iván, Diana. ¿Podría ser Mario. la artrosis, doctor? La artrosis. La artrosis, ¿ok? Bueno, la artrosis, el nombre correcto es osteoartritis. La osteoartritis afecta muy frecuentemente las interfalanges distales, ¿ok? Puede producir también las interfalanges proximales. Incluso tiene un nombre cuando se forman nódulos que se llaman nódulos de Heberle. Eso es típico. De hecho, es mucho más frecuente la osteoartritis de manos. Entonces, al revés es lo que se tiene que hacer. Todos los pacientes con osteoartritis de mano, que es lo que más vemos, uno que otro, a veces es artritis psoriásica. ¿Okay? La artritis psoriásica, obviamente, su prevalencia es mucho, mucho menor que de una osteoartritis de manos. Es importante. Siguiente pregunta, Raimi. Bueno, a ver, ¿cuál es la forma clínica de aparición de la artritis psoriásica? A ver, vamos a pasar esa pregunta. Ya hemos hablado de eso. ¿Okay? Otro. Otra. A ver, ¿cuáles son los patrones clínicos más específicos de la artritis psoriásica? Ok. ¿Alguien en el grupo expositor? Ya les dije también, las preguntas del grupo panel tienen un puntaje. A ver, ¿alguien del grupo expositor? Es solo hacer un resumen de lo que hayan hablado durante la exposición. Las formas clínicas de artritis psoriásica. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los patrones clínicos más específicos de la artritis psoriásica? Bueno, doctor, eso también, como lo hemos mencionado, ¿no? Se puede presentar una artritis mutilante, ¿no? Que es un poco frecuente, ¿no? Que va a aparecer ya en estadios avanzados de la enfermedad y pacientes no tratados, ¿no? También vamos a ver la dactilitis y la entesitis y la espondiloartritis, ¿no? Ok, ¿algo más que acotar, Raimi? Sí, doctor, sí, está bien. También, bueno, con lo que menciono, ¿no? Que la artritis distal, que son las que se dan, ¿no? Al nivel de las interfalanges distales, y también la artritis mutilante, como ya mencionó, estas van a ser se van a considerarse como las más específicas de la artritis psoriásica, pero no se va a verse muy tan frecuente. Ok. ¿Quién más está en el grupo panel? Guayotuma Quispehuanca Jordan, doctor. Ok. Jordan, pregunta. Doctor, ok. ¿Cuáles son las endesitis más afectadas, no? Y si sería el caso, ¿no? Estos fueran asintomáticos, ¿se recomendarían exámenes imagenológicos? ¿Se me escuchó, doctor? Sí, te escuchamos. A ver el grupo expositor. ¿Quién? ¿Quién responde? Doctor, yo puedo responder. Claro, Paola. Ya, en cuanto a la primera, ¿no? Que dijo que las síntesis más afectadas,
Bueno, con mayor frecuencia van a hacer la inserción de lo que es el tendón de Aquiles y la fascia plantar. También va a haber otras que van a ser las inserciones de los tendones del cuádriceps o a veces del rotuliano. También, ¿no? Como lo había mencionado, de la cresta ilíaca, del manguito rotadores o también, ¿no? De lo que es es sacroiliaco, ¿no? Del epicóndilo y de la epitróclea del codo. En algunos pacientes tienen, ¿no? ciertos dolores en estas zonas y el dolor a la palpación, ¿no? Y también va a tener tumefacción, ¿no? A la exploración. Pero en cuanto a personas que son asintomáticos, como ya lo habían mencionado, algunos van a presentar, ¿no? lo que es la psoriasis y las complicaciones articulares, pero en algunos casos no va a ser así, solo tienen, digamos, dolor en las partes distales o pueden tener la dactilitis, que no le toman mucha importancia a esto, ¿no? Por más que no presente una psoriasis. Y entonces, en cuanto a estos pacientes asintomáticos, lo que hacen primero sería una ecografía, ¿no? Que esa va a ser más sensible a la palpación clínica y también en cuanto a las radiografías, ¿no? Se va a ver las calcificaciones, ¿no? En algunos casos de las inserciones de estos entesitis, perdón, de estas entesis, perdón. Y también lo que es, ¿no? Una ecografía que esta, al ser no invasiva, va a ser válida, ¿no? Y se va a observar, ¿no? Que es la más sensible en cuanto a la exploración para detectar esta entesopatía, ¿no? Ok. Ok. Buena pregunta. Una respuesta buena. Pero yo añado una pregunta. Jordan. Jordan, ¿cuál es la diferencia entre las entesitis de la artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? Y si es que hay, ¿cuáles son? Doctor, entre las diferencias podríamos decir que, no, en la psoriasis, eh, bueno, son síntomas, el entericitis se presenta tanto en la psoriasis como en la espondilitis anquilosante, pero son concomitantes también, por ejemplo, en la psoriasis con la erupción cutánea y unas uñas punteadas. En cambio, en la espondilitis anquilosante podemos encontrar tanto la entesitis junto a la fatiga y a la lumbalgia, doctor. Ya. No, pero entesitis. A ver, ¿alguien del grupo expositor o del grupo panel? ¿Hay diferencia entre las entesitis de la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica? ¿Alguien? Karen, Iván, Paula, Mario. Doctor, bueno, en un artículo decía que la diferencia sería, ¿no? Que a lo largo sería en lo que son los edemas que se van a presentar y también algunos sangrados. Ya. No, y eso es algo bastante ya muy específico. Obviamente son diferencias clínicas. Normalmente la entesitis de la artritis psoriásica es más dolorosa, más tumefacción, más dolor, más edema. En cambio, el espondilitis anquilosante no tanto. ¿Ok? Hay un score que se llama el score de Masses para determinar justamente el estadio de la entesitis. Más, más activo en los pacientes con artritis psoriásica. ¿Ok? Siguiente pregunta. Ah, no, no. Es la segunda pregunta. No, es la primera pregunta, yo. Segunda pregunta. Ya, doctor. Respecto, doctor, a las pruebas de imagen, ¿cuáles otras podríamos usar, ¿no? Para el diagnóstico de la artritis psoriásica? Ya. ¿Alguien del grupo expositor? Yo, doctor, puedo responder esa pregunta. Claro.
Ya, en cuanto a las principales, ¿no? Como ya lo había mencionado, va a ser la radiografía simple, lo que también es una ecografía, el Doppler también que se usa y una resonancia magnética ya cuando se recibe un tratamiento o cuando estos van a presentar, ¿no? O ya estadios más graves. Pero también se puede emplear lo que son, ¿no? La tomografía computarizada. Esta va a ser otra prueba de imagen, ¿no? También lo que es una gammagrafía, pero estas han sido reemplazadas más que todo por la ecografía y la resonancia magnética. En cuanto a la tomografía, que se usa actualmente, ya que algunas no van a tener lo que es el aparato de la resonancia magnética. Entonces, o hay pacientes, ¿no? que están contraindicadas a la resonancia magnética. Entonces, se puede emplear lo que es una tomografía computarizada, pero no es 100% efectiva como las otras, ¿no? que es la ecografía y la radiografía, a pesar, ¿no? que es simple. Ok. ¿Qué opinas, Jordan? Sí, doctor, correcto. Lo que afirma mi compañera está bien, ¿no? Porque ya la tomografía computarizada o la gammagrafía, sí, es cierto, han sido reemplazadas, ¿no? Principalmente por el uso de la resonancia magnética. Y bueno, la tesis tengo entendido también que se utiliza solo para casos, bueno, se reserva sus ¿no? En la actualidad, para pacientes que están contraindicados el uso de la resonancia magnética. Ok. Sí, de por sí la ecografía es una herramienta muy importante también. La ecografía está tomando bastante campo en todo lo que es reumatología, en artritis psoriásica, espondiliartritis, en síndrome de Sjögren, en vasculitis vasograndes, en artritis reumatoide, ¿para qué? O sea, incluso dactilitis, incluso en la misma psoriasis ya hay scores radiográficos ecográficos, perdón, que nos sirven para determinar si el paciente, o sea, qué grado de inflamación tiene de la psoriasis, o sea, en la piel. Es una herramienta que, de hecho, la resonancia magnética es mucho más importante y específica, sí, pero viendo el costo-beneficio, la ecografía es una herramienta también bastante importante. ¿Ok? Ok, ¿quién es el siguiente, el último del grupo panel? Doctor Estaco, bueno, Gonzalo Morris. Gonzalo. ¿Apellido? Taco, bueno, doctor. Paco. Doctor, Taco, buenos días. Taco. Sí, es Taco, bueno, doctor. La ¿Cuál es tu pregunta que quisiera apellido? hacerle. Taco, bueno, doctor. ¿Con P? Ah, con T. Ah, T. Taco. Ok. Gonzalo, pregunta. Bien, quisiera preguntarle al grupo, aparte de los criterios de Caspar que nos han mencionado, si es que existen otros criterios de artritis psoriásica, ¿no? Y si nos pueden ampliar un poco más ese tema. Ok. ¿Alguien del grupo expositor? Sí, bueno, van a existir otros criterios para la artritis psoriásica, ¿no? Por ejemplo, había unos propuestos por Bennett, ajá, donde la presencia de la psoriasis y las manifestaciones articulares también se consideraban, o sea, también había dolor, tumefacción, limitación de la movilidad, y estos eran datos obligatorios para realizar el diagnóstico, ¿no? Junto a esto, también se consideraban una serie de manifestaciones clínicas características justamente de la artritis psoriásica. Y a esto también le añadían rasgos radiológicos y estudios citológicos y también histológicos del líquido sinovial y la membrana sinovial. Y bueno, la dificultad para obtener estos datos dificultó la utilización de estos criterios en el día a día, ¿no? En la práctica clínica.
También otros criterios eran de Basey y Espinosa, que era por allá de los 1980. Estos eran nuevos criterios de la artritis psoriásica que estaban basados en datos clínicos, en la psoriasis y artritis, y también radiológicos, y también consideraban ausencia de factor reumatoide. Al igual que los criterios de Bennett, estos de Basey, y también había uno que consideraba mucho la resonancia magnética, eran los de McGonagall y su equipo, ¿no? Que propusieron un modelo fisiopatológico para las artritis psoriásicas que estaba basada en la localización del proceso inflamatorio en las entesis, justamente que utilizaba estudios de imagen de resonancia magnética, ¿no? Y justamente por eso no se pudo poner en práctica clínica, porque el costo-beneficio. Ok. ¿Qué opinas, Gonzalo? Sí, doctor, como dice, existen todos esos criterios y bueno, querían ampliar un poco acerca de los criterios de McGonagall, es de que también puede existir el compromiso de las articulaciones interfalángicas distales, la dactilitis, la monoartritis y todas esas situaciones, ¿no? Que conllevan más que todo para poder realizar el diagnóstico, doctor. Bueno, eso porque el compañero ya mencionó bastante bien los criterios. Ok. Gonzalo, ¿puede haber un paciente que tenga artritis reumatoide y artritis psoriásica a la vez? O, dicho de otra manera, que tenga artritis reumatoide y psoriasis. Sí, doctor, sí hay. ¿Ya? Sí podría haber. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que presentan esa afectación? ¿Y cuáles son las características? Eso se va a ver en un 15% de los pacientes, si mal no me equivoco, doctor. ¿Ya? Sí puede haber, efectivamente sí, puede haber. Medicina todo puede pasar, pero es menos del 5%. Entonces es raro, es un paciente que tiene una artritis reumatoide típica, o sea, tiene poliarterias inflamatorias, inflamación metacarpofalángica, sinovitis, tiene todo, tiene anti-CCP elevado, factor reumatoide elevado, y de pronto hace psoriasis. ¿Ok? Entonces, o es una artritis reumatoide con psoriasis. En medicina todo puede pasar. Es distinto, ¿no? Cuando hablamos de un paciente que tiene artritis psoriásica, que tiene toda la clínica de una artritis psoriásica, afectación tal vez no solo en metacarpofalangias, tiene entesitis, tiene sacroiliitis, por ahí ha tenido uveitis, y tiene, o sea, es una artritis psoriásica típica. Y esos pacientes hasta en un 15%, es mucho, pero la teoría es así, hasta un 15% podrían tener factor reumatoide positivo. ¿Okay? Pero obviamente son artritis psoriásicas solo que tienen un factor reumatoide, usualmente a títulos bajos, como dijeron en la exposición. Pero es distinto que un paciente con artritis reumatoide que tiene toda la clínica, factor reumatoide anti-CCP bien positivo, elevados, y tienen psoriasis. Puede pasar, es raro. ¿No? Yo vi unos cuantos casos nada más. Una situación muy atípica. Ok. Siguiente pregunta, Gonzalo. Siguiente y última pregunta. Bien, doctor. Bueno, la última pregunta que le quisiera hacer sería, si es que digamos los fármacos biológicos podrían ser mejores a comparación de los clásicos, algunas diferencias si nos podrían dar o algo así, doctor. ¿Ya? ¿Qué opina el grupo expositor? Claro, en mi exposición del tratamiento indiqué, ¿no?, que las opciones terapéuticas para la artritis psoriásica están aumentando cada vez más. Y las terapias biológicas modernas van a conseguir que los pacientes con artritis psoriásica alcancen un grado de regulación de la enfermedad sorprendente, ¿no? Pero sin embargo, estos fármacos van a ser caros y van a sobrecargar mucho los sistemas sanitarios. También conviene recordar que algunos pacientes no van a responder a los biológicos y algunos tratamientos pueden perder eficacia con el tiempo. Entonces,
O también los pacientes pueden empezar a sufrir efectos secundarios inaceptables. Entonces, no. Sí, efectivamente, es lo mismo que la artritis reumatoide. Ok. Gonzalo, ¿cuál es el compromiso a nivel oftalmológico de la artritis psoriásica? Doctor, sería picazón en los ojos, ojos secos, también sensación de arena más que todo, ¿no? Refieren los pacientes en los ojos. Característicamente, ¿qué compromiso? Sí, puede presentar todo lo que me mencionas. Ah, ya, Pero compromiso sería conjuntivitis y también uveitis. uveitis, no conjuntivitis. La uveitis, te cuento. En diferencia de la uveitis del resto de espondiloartritis, es un poquito más severa y complicada. Ok. Ok, chicos. Eso es todo. Nos quedamos aquí. Paola, el día lunes, más tardar en la noche, nos compartes el video de la exposición de espondiloartritis del siguiente grupo panel y siguen la próxima clase. Igual las preguntas de todo el tema de exposición van a tener que verlo todos, porque las preguntas de los orales va a ser de artritis psoriásica, artritis enteropática y también, pues, obviamente, de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora para el segundo segmento. Ok, chicos, nos quedamos aquí. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Chao, Muchas chicos. gracias, doctor.